Buena ciencia ficción, pero podría suceder antes de que se den cuenta. ¿Sabías que 1 de cada 5 peces en el mundo es atrapado de forma ilegal? En muchos lugares, el ecosistema marino está tan alterado que ya amenaza la sostenibilidad de la pesca y cuanto aporta al suministro de alimentos de la raza humana. Y es difícil controlar una superficie más grande que todo Sudamérica en agua para cualquiera. Demostrarlo en el marco legal internacional y denunciarlo rápido, en mis aguas, es uno de los grandes retos a los que pocos se enfrentan cada día. Yo solo puedo ser, naturalmente, mar. Pero quizás tú, ¿te imaginas? Avante, enfrenta el desafío. Buenas tardes a todos, bienvenidos a Innova Polinaf. Esto es un esfuerzo institucional llevado adelante por la Academia Politécnica Naval y la Dirección de Programas, Investigación y Desarrollo de la Armada, con el fin de dar un espacio al emprendimiento y la innovación. Todos nuestros encuentros virtuales han sido posibles gracias al patrocinio del Gobierno Regional de Valparaíso y el soporte de Corfo con su programa de apoyo al entorno para el emprendimiento y la innovación. Les recuerdo que están disponibles las bases del concurso de innovación abierta Avante 2020. Estaremos recibiendo las postulaciones hasta el 30 de noviembre. Y para apoyar este proceso, hemos preparado 4 webinars informativos para aclarar cada uno de los problemas del desafío. Para inscribirse, solo deben entrar a nuestra página web www.innovapolinaf.cl, hacer clic en la pestaña que dice Desafío Avante y podrán encontrar abajo los links de inscripción para cada uno de los eventos, en donde tendremos a un panel de expertos, a las personas que sufren de este dolor del que estamos hablando y cuyo trabajo diario es enfrentarse a estos problemas, quienes ayudarán a resolver cualquier duda relacionada al aspecto técnico y su alcance. No pueden perderse esta oportunidad de participar en la construcción de soluciones para nuestro mar. Los que nos acompañaron la semana pasada saben que tuvimos a un tremendo expositor y que nos acompañó en una muy entretenida conversación, Nicolás Chea, que desde su visión de emprendedor nos habló de las oportunidades que ve él en el actual escenario de innovación, donde la Armada entra como un nuevo actor al juego, impulsando la innovación y el emprendimiento. Si no pudieron estar presentes o les gustaría volver a ver cualquiera de las conferencias que ya se hayan realizado, pueden acceder a nuestra página web www.innovapolinaf. Ahí encontrarán nuestra sala de prensa, donde estamos dejando disponibles todas las conferencias para que las puedan volver a revisar. Y como es de costumbre, hoy nos acompaña un panel de expertos que nos ayudará a dar una mirada económica al potencial rol de la inversión del I+D+I en defensa para el desarrollo país. Tocaremos algunos puntos relevantes, tales como la instalación de capacidades tecnológicas para el crecimiento económico, la importancia de la inversión en las carteras sectoriales públicas, el potencial del desarrollo tecnológico nacional en torno a la defensa y su impacto en el ecosistema, y los desafíos de la política pública en el establecimiento, la implementación y el impulso a la maximización de las sinergias público-privadas en el desarrollo de capacidades tecnológicas para el país. Para eso hoy día conversaremos con Rodrigo Wagner. Él es doctor de la Universidad de Harvard con énfasis en economía internacional y finanzas, además de la economía política del crecimiento, a quien doy la más cordial bienvenida. Muy buenas tardes, Rodrigo, gracias por estar con nosotros. También contamos con la presencia de Andrés Saller, que es doctor en política pública y máster en administración pública y desarrollo internacional de la Universidad de Harvard, magíster en Economía Aplicada y la Pontificia Universidad Católica de Chile. Bienvenido, muchas gracias también por estar con nosotros. Y además doy la más cordial bienvenida a José Miguel Benavente, doctor en Economía de la Universidad de Oxford, Master of Science en Economía de la Universidad de Oxford, máster en Economía de la Universidad de Chile, ingeniero industrial de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Bienvenido, José Miguel. Y como ya todas las sesiones de conversación nos ha venido acompañando, saludar también al comandante Francisco Macay. Mi comandante, muy buenas tardes. Gracias por nuevamente estar con nosotros en este panel y conversatorio. Les recuerdo a nuestra audiencia que estaremos recibiendo todas sus preguntas durante la conversación para hacérselas a nuestros panelistas, así que bienvenidos todos hoy día a Innova Polinaf, y los dejo adelante, mi comandante, para que podamos comenzar con esta conversación del día de hoy. Muchas gracias, Jorge. Bienvenidos una vez más a este evento
después de esa lectura de currículum, yo me voy a retirar lentamente y los dejo conversar. Si es que no, José Miguel, Andrés, Rodrigo, bienvenidos, harto tiempo sin verlos. Y como dijo Jorge, creo que a partir de la conversación, creo que sería poner ciertas bases arriba de la mesa y en ese sentido tratar de conversar un poco acerca de por qué es importante la inversión en investigación y desarrollo para el crecimiento de un país, cuál es la conexión y si es que la hay, cómo es que esa conexión trabaja. Y con eso no sé quién quiere partir. José Miguel, te dejo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Francisco, y mis queridos colegas Andrés y Rodrigo, y a Jorge también por la introducción. Y primero que nada, felicitarlo por la instancia. Yo creo que realmente es un lujo tener la posibilidad de discutir estos temas en una institución a la cual yo le tengo mucho cariño. Yo soy de la zona, de la quinta región, crecí en Viña, en Valparaíso, así que mucho gusto estar acá para discutir estos temas con gran relevancia. A tu pregunta, efectivamente, mira, solamente recordar que hace 2 años atrás el Nobel de Economía se lo dieron a un investigador, principalmente Paul Romer, que desarrolló todo un marco teórico que principalmente vinculaba los esfuerzos que hacían los países en desarrollar nuevas ideas, cómo esas ideas se traducían en nuevos productos y nuevos procesos, y en mejores procesos, y eso se transformaba en mejores productividad y productividad en crecimiento. Entonces, tenemos las bases como conceptuales, y también Robert Lucas, otro Nobel de Economía hace muchos años atrás, tenía modelos de crecimiento, lo que se llama crecimiento endógeno, que vinculaba los esfuerzos que hacían los países en estos temas y cómo esto impactaba sobre el crecimiento. Pero también tenemos evidencia empírica, no solamente de países que se desarrollaron, ¿no es cierto?, durante el siglo XVIII, el siglo XIX, sino países que recientemente se movieron a lo que hoy día llamamos países desarrollados, muy parecidos a los nuestros, ¿no? Países de intención en recursos naturales, que tenían mercados domésticos pequeños, que estaban lejos de los mercados internacionales. Me refiero a países como Nueva Zelanda, Australia, Finlandia, en fin. Cuando miras tú esos países, ¿qué es lo que hicieron? Aparte de tener un buen sistema, ¿no es cierto?, de organización de la economía, un buen sistema de educación, etcétera. Cuando uno empieza a mirar con un poquito más de detalle, se da cuenta que esos países invirtieron muchísimo recursos, tiempo, financiamiento público y también privado, para que se traducía en nuevos productos, nuevos procesos, y eso abría la canasta de oferta no solamente para sus consumidores locales y sus ciudadanos, sino también impulsar una diversificación de su matriz exportadora. Y creo que de alguna manera tanto la teoría como la práctica, mirando esos ejemplos, muestran de que quizás el principal gatillante o el mecanismo que podemos salir para lo que los economistas llamamos la trampa al ingreso medio, de la cual de alguna manera muchos de nuestros países estamos y queremos salir de ahí para transformarnos en un país más desarrollado, tiene que ver con los esfuerzos que se hacen en ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento. Y creo que hay una relativo acuerdo entre los economistas, no solamente a nivel mundial, sino también en Chile, de que este sería como nuestro gran desafío, ¿no es cierto?, de los años, y que ha sido un poco nuestro talón de Aquiles en los últimos 15, 20 años, y por lo tanto creo que hay una oportunidad enorme, y las crisis son justamente oportunidades para dar esos impulsos. Los mismos países que les mencionaba, todos hicieron este esfuerzo en situaciones de crisis, y creo que podríamos eso considerarlo en esta situación actual. Eso por mientras, no sé si mis colegas quisieran complementar o debatir ese punto. Rodrigo. Yo tomo la posta, quizás recalco o darle algunos énfasis a lo que mencionó José Miguel. Yo me centraría en 2 cosas porque son importantes aquí y ahora para Chile. Uno, porque tal como lo hicieron otros países que invirtieron harto en innovación, no se trata que tú te traes como una máquina, o traemos autos, o importamos una cosa que sabemos, sino que tú tienes que invertir en lo que tú necesitas como país. Cuando Israel se encontró con un país que no tenía agua, bueno, dijeron la viabilidad del país, y no solo el crecimiento económico, la viabilidad del país depende de que encontremos maneras de funcionar con poca agua, ¿cierto? Y ahí es donde lo quiero conectar un poco a la discusión de hoy, de que no solo hay que poner lucas en investigación y desarrollo, y el Estado de Chile pone plata, pero hay que encontrar maneras de empalmar esos recursos con problemas reales. Y ahí es donde valoro mucho lo que están haciendo en la Academia Politécnica, desde la Armada, en poner de acuerdo, porque es muy complicado poner de acuerdo al Estado o a los privados
Y en ese sentido, no es solo hacer investigación y desarrollo, sino que, les repito, que quede ubicada en las preguntas que más nos importan, y muchas de esas preguntas nadie las va a resolver por nosotros, que son muchas de las cosas que ya han discutido acá como los grandes problemas, comillas, dolores, que en lo que está enfocado el concurso. Así que felicidades por ese énfasis, que no se soluciona solo con temas del Ministerio de Hacienda, también hay que ver dónde se coloca. Aquí la cirugía, el bisturí, donde ponerlo es muy importante. Eso, muchas gracias. Gracias. Yo quisiera nomás agregar, en realidad en esto estamos bastante, yo creo que alineados, yo creo que los presentes aquí que estamos conversando, y que también, como decía José Miguel, en general los economistas estamos bastante de acuerdo en que, digamos, para que los países se desarrollen en el mediano y largo plazo, como el factor esencial que explica y que permite que los países sigan creciendo en forma sinérgica, con estabilidad y en base a nuevas ideas, de alguna forma es esta idea de la productividad, de cómo hacemos mejor las cosas, o más baratas, o de mejor calidad que antes, con los recursos que tenemos, ¿ya? Y si uno lo piensa un poco así intuitivamente, al final el hacer mejor las cosas significa hacerlas distinto, significa crear ideas nuevas, significa aplicar ideas de forma distinta, significa mezclar cosas que hoy día existen y que antes no se nos había ocurrido cómo mezclar, y eso se necesita de una u otra forma, digamos, juntar a gente que se dedique a pensar y se dedique a hacer algo con estas ideas, y por lo tanto se necesitan recursos dedicados a crear cosas nuevas, dedicados a pensar de forma distinta, y eso no es otra cosa que investigación y desarrollo, que es dedicar un pedazo de tus recursos, no solamente a comprar máquinas, como decía también Rodrigo, sino también a generar capacidades para poder hacer, digamos, resolver desafíos en particular que tienen los países, como el nuestro, que algunos pueden ser compartidos con otros países, pero algunos claramente no, y cómo ocuparlos de forma tal de ir resolviendo desafíos que pueden ser productivos, pueden ser sociales, pueden ser militares, estratégicos, etcétera, pero eso de una u otra forma requiere de que haya gente capacitada o gente dedicada a esto y recursos asignados. Y en ese sentido, yo creo que, como bien decían aquí mis dos colegas, es un desafío importante hacia adelante, cómo logramos de que digamos, invirtamos más en esta área, porque el crecimiento futuro de Chile y el desarrollo en general se juega bastante acá, en el mediano plazo, y todavía creo que tenemos un desafío de cómo convencemos de la importancia de esto, y de cómo distintas instituciones, no solamente, digamos, que lo típicamente que uno escucha es el tema de cómo se apoya a las empresas, desde la Corfo u otros lados, pero las miradas que vamos a conversar hoy día, más sectoriales, y de sectores estratégicos o áreas importantes para el Estado, como la defensa, en muchos países juegan casi el rol más primordial de todos, digamos, y en Chile creo que es un tema que tenemos que empezar a abrir y conversar y buscar las sinergias necesarias. Muchas gracias a los tres. Oye, me salió yo sé que este dato probablemente para mucha gente, pero no sé si en la audiencia lo tienen claro. Cuando uno dice, efectivamente, para impulsar esto necesitamos invertir en ciencia y tecnología, ¿dónde anda el rango del presupuesto disponible de los países que hacen esto y que lo han hecho por mucho tiempo? ¿Dónde está el rango de inversión en esto? Y si nos pueden comentar un poco de eso. Mira, los rangos son el país que más invierte en investigación y desarrollo, se mide como porcentaje del producto, ¿no? Del Producto Interno Bruto, ¿qué porcentaje tú le dedicas? El país que más invierte en investigación y desarrollo son Corea e Israel, ¿okay? Que gastan un poquito más del 4 puntos del producto. El promedio de los países de la OCDE, que son los países desarrollados, debe estar en 3, algo, 3,2, 3,3. Y Chile gasta 0,36. Entonces, para que tenga uno diría, bueno, esos países son más ricos, nosotros somos más pobres. Si uno corrige por ingreso per cápita, o sea, nosotros tenemos hoy día 24.000 y tantos dólares per cápita PPP, corregido por paridad de poder de compra, nosotros deberíamos por lo menos estar invirtiendo 1 punto del producto de investigación y desarrollo. O sea, estamos como 1/3 del camino. Y más aún, yo creo que esto también, y con esto cierro, cuando los países invierten más en investigación y desarrollo, la proporción que empieza a tomar el sector privado en la inversión y en el gasto en investigación y desarrollo aumenta.
Hoy día nosotros, Chile está entre casi 2/3 del financiamiento, entre 60 y 65% financiado por el sector público. Algunos de esos realizados por el sector público, para estos casos la Armada, por ejemplo, entraría como parte de esa estadística, pero muy poco el sector privado. Entonces, a medida que uno va aumentando el esfuerzo en investigación y desarrollo, el sector privado va aumentando su participación. Y un último dato que yo creo que es súper interesante, casi casual, porque una cosa me hilo como porcentaje de producto, otra es la cantidad de millones de dólares. Por siempre, Estados Unidos ha sido el país que más ha invertido en investigación y desarrollo, porque es casi 3 puntos de producto, pero además una economía muy grande. Hoy día, desde el año pasado, el país que más invierte en investigación y desarrollo, sobre todo el sector público, adivinen quién es, China. Y esto de alguna manera, a pesar como porcentaje de producto todavía es bajo, pero la cantidad de dinero que está invirtiendo es muchísimo, no solamente en tema público, sino también privado. Así que ahí tenemos que explica en parte de lo que hemos observado, ¿no es cierto?, en su trayectoria tecnológica en los años recientes. Si yo quería meterme antes que Rodrigo, no sé si tú, Rodrigo, querías hablar primero. Ya, no, yo simplemente recalcar de que cifras que menciona José Miguel son para todo el país. O sea, esto es lo que invierte el sector privado, el sector público, las universidades, o sea, puede ser conocimiento desde la astronomía y la filosofía, esa investigación en esas áreas, pasando por el mundo productivo en las empresas, los centros de investigación, sumas todo eso y te da este 0,35, 0,36% del PIB, y que ha estado a más pegado. Este tema, o sea, este tema no ha cambiado casi que desde el gobierno de Elwin, por lo menos, hasta ahora, esa cifra se ha movido prácticamente en el segundo decimal relativo al Producto Interno Bruto. O sea, el país ha crecido, este gasto también ha crecido, pero como porcentaje, como esfuerzo relativo, se ha mantenido súper estable, y lo cual implica que tampoco hemos hecho un gran esfuerzo ni del sector público ni del sector privado por cambiar esto en forma significativa. Y para simplemente darles un último dato, y dejo también algunas ideas a Rodrigo también, que hay un tema, digamos, de tamaño relativo respecto al PIB, y también un tema de tamaño absoluto, que también importa, las escalas importan en este ámbito. Si usted lo transforma esto a dólares, lo que Chile en total, el país entero, invierte en investigación y desarrollo según las encuestas oficiales, es alrededor de $1.000 millones. Eso es todo el gasto chileno en investigación y desarrollo. La Volvo, que es una empresa automotriz importante, pero no es la más grande, invierte solamente esta empresa más de $1.300 millones al año, solamente esta empresa en I+D. Para que entiendan un poco la escala de que estamos hablando de que realmente es muy pocos recursos lo que se está dedicando a este tema en el caso chileno. O sea, hay un tema de escala que también hace de que los impactos se vean pocos, creo yo, dada lo que se está haciendo en Chile. O sea, hay un tema importante ahí. Rodrigo, te cedo la palabra. Gracias. Yo quería mitad polemizar para mantenerlos despiertos a todos a las 3 y tanto de la tarde, digamos, pero segundo, colgarme un poco lo que decía Andrés, que no es que no hayamos hecho esfuerzo, porque, qué sé yo, José Miguel ha participado de la Comisión de Competitividad, los fondos del royalty se supone que iban a invertir en esto. Andrés trabajó mucho tiempo en cómo se hace, por ejemplo, el subsidio de I+D. Para que tengan una idea, tenemos un subsidio grande donde el 50%, por lo menos el 50% del gasto que tú ocupes en doctorado, en gente haciendo investigación en el laboratorio, tú los puedes recuperar como empresa, pero tenemos baja demanda. Esto, volvemos al punto de que no es una cosa de meterle lucas, meterle billete aquí nomás, si no hay capacidad de absorción. De hecho, hoy día el Estado ofrece subsidios por una cantidad enorme que lamentablemente no se usan. O sea, no es un cerro de plata que está ahí esperando, pero tú tienes que presentar un proyecto razonable de investigación y el Estado te permite descontar de impuestos una cantidad brutal. O sea, el precio relativo de hacer investigación versus producir en una empresa lo cambiamos radicalmente con esfuerzos en una década, 15 años, de 2, 3 gobiernos distintos, de distintos colores políticos, se ha intentado, pero yo creo que hay una cosa que se está intentando hoy día que la veo muy, muy interesante para resolver nuestro cuello de botella. 2 patitas. 1, demanda concreta de grandes problemas. Y segundo,
masa crítica de un jugador importante, que por supuesto, sabemos, la Armada de Chile no tiene el tamaño presupuestario que podría tener la Armada de Estados Unidos, la OTAN, para hacerte una orden de compra, ¿cierto? Pero sí es un jugador que no solo en el rubro, no solo entiende problemas bien concretos, sino que además puede ser un jugador importante. ¿Por qué? Porque hay órdenes de compra posteriores, hay temas que hoy día el mercado mundial no produce y que nosotros necesitamos. Ahí yo veo muy interesante el esfuerzo que se está haciendo para complementar. En principio, de esta conversación a futuro, imagínate que salieran buenos proyectos en la innovación abierta que están organizando ustedes, uno podría llegar a tener proyectos que después postulen a la ley de I+D, y donde haya investigación privada. Y quiero colgarme un poquito de lo que dijo José Miguel, de la inversión como gasto en I+D como parte del PIB. Y ahí hay algo importante, incluso en lo que es investigación y desarrollo en defensa, en Estados Unidos, hay mucho que es privado, porque no lo hace el Estado, pero a pesar de que el comprador final de la innovación podría ser el Estado, lo desarrolla el sector privado para un cliente público. Pero eso es I+D que se desarrolla, en el fondo está tirado por compras públicas, pero la investigación se hace en el sector privado. Y eso multiplica muchas veces la capacidad de innovar. Y por supuesto, en innovación tú sabes dónde partes, con qué problema partes, pero a veces la solución que inventas le sirve al sector privado en otras dimensiones, en usos, digamos, no de defensa, sino de usos civiles, que es justamente algo que están tratando de catalizar o aprovechar en este esfuerzo que está haciendo la Armada y que felicito mucho. Yo pudiera agregar una cosita más nomás, hablando del tema de las cifras iniciales, que me acordé, que retomando el tema, nomás, moviéndome un paso para atrás respecto al esfuerzo que hace Chile y los desafíos que hay, hay unos datos que son re interesantes que muestran la otra cara de la moneda de cuánto esfuerzo hacen los países, que tiene que ver con cuántos investigadores tienen los países disponibles para hacer investigación. Está súper relacionada las dos cosas. Países que invierten más como porcentaje del PIB tienen más investigadores por millón de habitantes, una medida relativa. Chile está abajo, hoy en esa lógica está abajo en las dos cosas, y el desafío puede ser hasta aún más grande desde el punto de vista de generar, a pesar de becas Chile y todo este esfuerzo que se ha hecho, de generar más capacidades para llegar a estándares de otros países, que de nuevo, como dice Rodrigo, no basta con poner la plata, y tiene que haber algo que hacer con ella y que hacer con la gente. 100%, pero solamente para ponerlo como en orden de ver del desafío, Chile tiene hoy día alrededor de un investigador por cada, si me olvidó que eran 100.000 trabajadores, si no me equivoco, que era la escala. Países como los que mencionaban ustedes, Finlandia, Israel, tienen alrededor de 10 investigadores por cada 100.000 trabajadores. O sea, es un orden de magnitud distinta, o sea, 10 veces la cantidad de investigadores para hacer efectivo en términos productivos, teóricos, etcétera, este gasto, para lograr algo con él. O sea, tenemos un desafío simplemente independiente del tema de la demanda, que es crucial, pero para llegar a estos niveles, tanto de invertir más, como de generar más capacidades, a pesar incluso del esfuerzo que se ha hecho hasta ahora, que es enorme, desde el punto de vista de generar más lo que llamamos nosotros capital humano avanzado, o gente muy capacitada para hacer investigación. Hay un enorme trecho por seguir, y la pregunta, retomando el tema de Rodrigo, es cómo se genera ese mayor incentivo, esa demanda, y el rol que puede tener, por ejemplo, de nuevo, volviendo al tema de la Armada y las Fuerzas Armadas, cómo la demanda pública ahora puede ser un generador de innovación bien importante hacia adelante, y que creo que en Chile, en otros países es esencial, y en Chile todavía creo que está en etapas todavía muy en pañales. Rodrigo, un seguimiento, de nuevo, para reforzar el punto. Sí. Algo que tampoco ha tenido nuestro sistema de innovación, es que si bien tiene recursos, no tiene demasiados lugares que tengan masa crítica de más recursos, masa crítica de clientes grandes. La excepción podría ser, por ejemplo, programas que tienen que ver con proveedores de la minería. Donde tú haces una licitación para arreglar un problema que tiene un chancador, donde un contrato inmediatamente puede significar un par de millones de dólares, que es equivalente, que es mejor que tener un financiamiento de Venture Capital, porque tienes un cliente que testea el producto, entiende cómo funciona y todo, y además tienes el acceso a financiamiento directamente. Creo que abrir la ventanita de lo que es el área de defensa nos abre a masas críticas, que es lo que necesita a veces para poder desarrollar innovación.
Tenemos proyectos, hemos hecho hartos proyectos de innovación pequeños en Chile, donde se mueven inicialmente 20 millones, 30 millones, 100 millones, pero después escalar de esos montos a órdenes de compra más grandes es algo que no es común, y felicito mucho la iniciativa en esta línea, porque nos abre a masas críticas, y países pequeños necesitan, o medianos como los nuestros, necesitan masas críticas para hacer innovación. Quería hacer, el otro día me acordé del número que dijiste, a ver si te puedo preguntar ahí algo, Andrés, en una presentación del Ministerio de Ciencia. Me parece que el número de investigadores en Chile era algo así como 14.800 y tantos. Si uno lo deja en 15.000 para cerrar la cuestión, y en vez de 16, 17 millones somos 15 millones, entonces más o menos uno por cada 1.000, debe ser por ahí el número para esa fracción. Así que eso, pero yo quiero tomar algo de lo que dijo Rodrigo en torno a cómo hacer el pull, ¿no es cierto? Tenemos el push de la ciencia avanzando y el otro es el pull con problemas, y efectivamente suena razonable, al menos ¿quién es el principal comprador en Chile? ¿Quién es el principal, quién es el que tiene el más grande poder de compra en el país? Y entonces, ¿cómo es que en otros países al menos el pool desde los organismos públicos ocurre sobre el sistema de ciencia y tecnología e innovación? Si nos podemos comentar algo de eso. Tú tienes razón. Si uno mira, por ejemplo, la experiencia de otros países como Estados Unidos, los principales compradores de tecnología son los ministerios sectoriales. Uno de ellos defensa, el otro energía y el otro salud. Para que tenga una idea, el presupuesto del Ministerio de Defensa es 10 veces de lo que sería el equivalente al CONICET en Chile. O sea, y más. Allá se llama el National Science Foundation. Y que de alguna manera, como hemos conversado, una de las condiciones para que una institución pública, o una privada también, pueda hacer una buena demanda de tecnología y soluciones, es entender el problema, estructurar la pregunta. Y eso requiere capacidades al interior de las instituciones para hacer ese proceso. Por lo que yo conozco, por ejemplo, las Fuerzas Armadas sí tienen esa capacidad porque entienden cuáles son los problemas y estructurarlos, y se puede hacer ya sea por desarrollo interno o a terceros, como decía Rodrigo, que es una práctica que se usa mucho en otros lados, definir el rayado de la cancha, porque a veces no se puede definir tan estrictamente, pero sí lo que uno quiere. Y esto es muy interesante porque en general lo que hacen los ministerios sectoriales, y Defensas uno, es que tienen que llegar con soluciones prácticas para resolver problemas operativos, ¿no? No es investigación, lo que se llama Blue Sky Research en inglés, ¿no? No es como vamos a investigar esto por la inmortalidad del cangrejo, no. Los ministerios sectoriales tienen claros problemas, hay que estructurarlos bien, con capacidad interna, y además señalizarle a quien desarrolla la ciencia y la tecnología qué es lo que uno quiere, y poner los recursos y ojalá complementarlos. Yo creo que esa es una práctica en Chile, no existe mucho. La otra son el sector privado, pero todavía, por razones que podemos discutir más largo, tampoco, como decía bien Andrés, el sector privado tampoco toma este rol muy proactivo, y de hecho, uno de los pocos sectores que podría hacerlo más fuerte es el sector minero, pero de las 4 grandes empresas que existen en Chile, 2 son extranjeras, ergo, y uno podría esperar, tanto las empresas inglesas como las empresas australianas, mucho de eso lo hacen fuera de Chile, a pesar que hay temas particulares de Chile, como bien decía Rodrigo, que la altura, por ejemplo, de las minas y otras cosas que son locales. Pero ni la empresa nacional, ni la empresa pública nacional, el esfuerzo que hacen en este tipo de cosas como compradores de tecnología para tratar de solucionar su propio problema a una escala más o menos importante, todavía es una práctica. Yo creo que ahí hay un espacio bien interesante. Por ejemplo, un tema nuevo que ustedes quizás están familiarizados con esta estrategia de hidrógeno verde. Chile tiene unas ventajas potenciales enormes ahí, y ello va a requerir, obviamente, conocimiento local. Como bien dice Rodrigo, esto no es llegar y comprar la tecnología afuera, porque la forma de producir hidrógeno en Chile va a ser completamente distinta, o bastante distinta, por un sinnúmero de características locales, geográficas, de radiación solar, del viento, en fin, y además el sistema de transporte, transportación, el almacenamiento, y todas las cosas que ustedes se pueden imaginar. Y va a requerir conocimiento local para hacer eso. Ahora, ¿quiénes van a ser los demandantes primero de hidrógeno verde? Probablemente la industria minera. Probablemente la industria de transporte, para que requerir esto en el fondo, esa demanda, y puede ser pública y privada. Y si hay ventajas, oportunidades, van a salir no solamente oportunidades de exportación de hidrógeno verde, sino, como lo vimos en el caso minero para Australia, servicios, tecnología, que son complementarias al desarrollo de una industria como
el hidrógeno. Yo creo que el rol, y con esto termino, que tienen las instituciones públicas, particularmente, por ejemplo, como el ministerios sectoriales, energía es uno en el caso chileno, minería evidentemente es otro, y también la defensa y las Fuerzas Armadas, puede ser un espacio muy interesante por el lado de lo que tú decías, Francisco, del demand pool, en el fondo, de tirar la demanda, pero para eso hay que tener capacidad interna para estructurar bien los problemas y agitar los caracoles bien, ¿no es cierto?, a quienes están desarrollando. El mundo científico está poco acostumbrado a que le rayen la cancha y le definen lo que tienen que hacer. Yo creo que es un cambio también en la idiosincrasia del mundo científico chileno, que la gente joven yo creo que eso ya lo tiene más incorporado dentro de su quehacer. Complementando lo que dice José Miguel y dado el comentario que, digamos, manifiesta Francisco, sí, yo, desde el lado de la política pública en general de innovación, la mayor pensada y puesta de esfuerzo en Chile siempre ha estado desde la lógica de subsidiar y apoyar un poco los proyectos de gente que quiere ofrecer innovación. Ya las empresas que quieren hacer un emprendimiento, los científicos que quieren hacer un nuevo proyecto de investigación, etcétera, los centros de investigación que quieren hacer una nueva área de trabajo, la pensada grande ha sido desde tirar los recursos hacia allá, pero esta otra lógica que plantea José Miguel y también aquí Francisco, de cómo, desde el lado de, como decías tú, de la demanda, de cómo en los estados desde este tamaño comprador que tienen, pueden tener, de hecho, más impacto en la innovación incluso que estos fondos que van a ofrecerse a los emprendedores. Yo creo que es un área muy subexplotada en Chile y que en otros países está bastante más desarrollada, y creo que nosotros hemos tenido ya un desarrollo institucional y digamos, discusión interna y validación externa de que este es un área que tenemos que empezar a explorar más en serio. En general, las compras que hace el Estado han estado muy poco, en mi juicio, esto es una opinión mía, pero muy poco orientadas a favorecer o comprar directamente innovación. Es poquito el espacio que hay ahí, y hay sectores grandes como, no sé, el mismo sector salud y en otras áreas donde el principal comprador de un área es el Estado, y el no poner el no hacer nada o comprar a mínimo costo es, de cierta forma, una forma de priorizar compra, alejada de la innovación, a mi juicio. Entonces, el poder pensar ahora en algunas áreas, especialmente como mencionaban ustedes, las sectoriales, como una forma de generar demanda para innovaciones, que es muy relevante a la hora de levantar obstáculos para que las empresas se atrevan a innovar, que hayan, lo decía Rodrigo y José Miguel, estos poderes de compra importantes, que son más importantes que un venture capital, como decía Rodrigo, que yo estoy muy de acuerdo. Es un tema que vale la pena a esta altura empezar a pensar si queremos plantear objetivos, estrategias, miradas país hacia adelante, que tenga ciertas misiones. El Estado tiene que participar de esto, de la lógica de cómo empuja la empresa a sus compras, el tema de innovación. Y los datos de defensa, digamos, no son la excepción. Los fondos que más o menos tiene la ex-ley reservada del cobre a gastarse anualmente son como 1.200 millones de dólares, como 400 millones de dólares por cada rama de las Fuerzas Armadas. De esa plata, por lo que yo entiendo, la mayor se va todo a compras al exterior, y la cantidad de plata que se termina dedicando a I+D, creo que no llega ni a los decimales de porcentaje de esa plata. Hoy día, digamos, ponerle lógicas de que las compras, por ejemplo, tengan un componente de incorporación de conocimiento chileno, etcétera, pueden empujar claramente, con mínimos cambios, dada la escala que tienen, por ejemplo, desarrollos de innovación chilenos que vayan aportando y conectando a las Fuerzas Armadas, además, a las capacidades que hay en el mundo civil y expandir el impacto que tienen. Ese es un ejemplo, por ejemplo. Pero creo que es re relevante este tema, digamos, de poder mirar no solamente al lado de la demanda y de cómo puede generar innovación desde el lado público y la importancia creciente que va a tener lo sectorial. Rodrigo, perdona, también me alargué un poquito. Al revés. Simplemente yo creo que Andrés tocó un tema de la importancia de las compras del Estado. Ahora, comprar en el Estado también es complicado, porque tú estás a cargo de una licitación en un ministerio, o en un Ministerio de Salud, o en un hospital, y viene la Contraloría y te pregunta, y por otro lado tú vas a estar en un par de licitaciones, después viene otro ministerio, otro ministro, otra autoridad, cambia la prioridad. Entonces yo que quiero ser proveedor de ese hospital, digo, pucha, pero ¿quién me va a comprar después? O de un ministerio, ¿quién me va a comprar después? Si yo hago todo el esfuerzo ahora, ¿cómo funciona después? O el miedo brutal de algunos es que, les muestro cómo haría la innovación en un beta,
y después el ministerio, como es tan jodido comprármelo y todo, me desarrolla la innovación adentro y me sustituye, me va y pasea. Creo, y aquí quiero hacer un punto en favor de la, no es porque estemos invitados, pero en favor del rol de la Armada acá, que esos típicos problemas de compras públicas los puede mitigar un poco el hecho en este concurso de que están interactuando con la Armada de Chile. Tú tienes, en general, las personas que están a cargo son más o menos las mismas, están más o menos en el largo plazo en un proceso de compras que es parecido o que se preocupan no solo de comprar el activo, sino después de hacer las mantenciones y demás. Entonces es mucho más fácil tener una conversación sobre el valor total en el tiempo que tiene una adquisición que de liquidar la licitación más barata hoy día, ¿cierto? Y también están un poquito más aisladas de lo que es comprar al mínimo costo desde el punto de vista de compras públicas, Contraloría. Entonces siento que si bien es complicado hacerlo dentro del Estado, y me encantaría que lo hiciéramos mucho más, siento que hay un pequeño oasis dentro de este desierto, podría empezar a hacer esto en defensa con la Armada, no solo por la masa crítica, sino por las características de visión de largo plazo de los problemas y de visión de largo plazo de la burocracia, en el buen sentido de la palabra, de cómo está hecha la organización, del quién hace la orden de compra. Así que veo con muy buenos ojos esto, que también, repito, mitiga algunas ansiedades que puedan tener innovadores de decir, oye, pero yo te estoy mostrando mi idea, ¿qué pasa si tú te la robas? No, porque aquí es mucho más fácil que se genere valor en conjunto. A la Armada y al país le conviene que el problema se solucione, y eso excede por mucho el detalle de cómo nos repartimos las ganancias de la innovación. Eso. Mi comandante y Rodrigo, quiero hacerles una pregunta, porque creo que tocaron en un tema súper fundamental, y aquí estoy hablando no como presentador, sino como el que tiene el dolor. Yo como jefe de proyecto en mi trabajo más regular, digamos, este es un pololo que hago, me toca estar muy involucrado con las compras públicas, y aun cuando uno tiene esa voluntad de, dentro del marco de la ley, dar ese impulso a la industria nacional y tratar de involucrar a estos actores que vienen con nuevas ideas o con un matiz de investigación y desarrollo, existe el problema que, tal como, no sé si lo dijo Rodrigo o José Miguel, uno tiene que darle cuentas a una Contraloría, contra resultados, y ahí es donde me gustaría hacer una pregunta respecto de qué pasa cuando esta investigación o esta innovación no resulta, porque sabemos que parte de hacer innovación y parte de hacer investigación y desarrollo, además de que se extienden los plazos, puede haber un resultado que sea el no obtener el producto. O a veces uno hizo la pregunta incorrecta, hemos hablado de que hay que conocer mucho la pregunta, y me gustaría ver cuál es la visión de ustedes al respecto. ¿Qué pasa cuando eso no resulta? ¿Cómo lo abordamos desde el punto de vista público para no meternos en problemas, digamos? No sé si José Miguel o Andrés, pero yo tengo algunas Dale tú opiniones. y después lo... Simplemente para decirte que primero empatizo mucho con la gente a cargo de las licitaciones, y en el sector privado pasa algo, hay una jerga que se dice entre los que compran equipos de computación, que todo el mundo quiere comprarle a startups nuevas y todo, pero todos terminan comprándole a las mismas empresas, porque dicen, el dicho gringo es, a nadie lo echan de su trabajo por comprar IBM. No es una propaganda, sino que IBM es una marca como tradicional. Entonces me imagino que en defensa habrá los mismos, la marca no es IBM, digamos, pero habrá ciertas marcas estándar con proveedores internacionales probados en el mundo y todo, donde naturalmente si yo estuviera en los zapatos de un comprador, dice, es lo más fácil, porque yo quiero cuidar mi pega. Pero hay 3 o 4 cosas que uno puede hacer para mitigar o acotar ese problema. Uno es efectivamente ver áreas donde, comillas, IBM, no es IBM, ¿cierto? Voy a ocuparlo como analogía, pero la marca conocida, estandarizada, no me cubre ciertas necesidades, entonces necesito un proveedor adicional, ¿cierto? Tratar de partir por esos problemas, donde entre comillas, IBM no es tan funcional. Segundo, es ayudar
a que probablemente yo no manejo una innovación, porque una innovación va a tener un 30-40% de probabilidades de irse patas para arriba. Y no es justo ni para el país ni para la institución de que el único que responda con su cabeza de eso es el encargado de la orden de compra, digamos el encargado de la licitación. Eso es poner la guillotina en el lugar incorrecto. ¿Qué hacen algunos países? Es que hacen que dicen vamos a hacer un portfolio de 10 o 20 proyectos de compras innovadoras y de esos 10 o 20 esperamos que uno o dos surjan y los otros no. Ahora, hay ciertos criterios para invertir, cosa que no parezca después que vamos a invertir en cualquier cosa, pero en el fondo son estrategias para proteger a la persona a cargo de la licitación para que lo haga. Y lo otro es la manera como nosotros empacamos la licitación. Si nosotros la definimos como, voy a hablar en computadores para no hablar de un equipo de defensa, pero si yo la defino como el equipo solamente y no la mantención, probablemente IBM va a ganar, ¿cierto? Pero si yo hago un paquete donde digo, yo tengo el equipo, pero la mantención o parte de la mantención, donde puede haber una empresa con características locales, una empresa nacional que pudiera desarrollarlo, ahí cambia el juego y puede que haya una masa crítica para que entre un jugador nacional. Yo creo, lo que mencionaba Jorge, lo veo muy importante, que todo proceso de innovación tiene que centrarse, entre comillas, al que le toca hacer la licitación, empatizar mucho para mitigar los problemas que pueda tener. Entonces, en resumen, acotar el ámbito de la licitación o ampliarlo a áreas que puedan ser donde, entre comillas, el proveedor estándar no lo logre. Y segundo, manejarlo como se llama, como un portfolio, donde no sea una innovación donde tú te comes el riesgo, como en el fondo aprendieron a hacer los holandeses en el 1500, que entendieron que el proyecto de ir a las Indias, que eran proyectos muy riesgosos, ir a las Indias en barco, ellos entendieron que el proyecto no era tener una empresa por cada barco, sino que tenía que repartirme. Y eso facilitaba que se pudiera invertir. Aquí yo creo que es algo parecido. Muchas gracias por la pregunta, Jorge. Yo complementando lo que plantea Rodrigo, a mí me tocó trabajar en el Ministerio de Economía hace un tiempo atrás en el área de innovación y empezamos a trabajar, de hecho, con Contraloría y con el área de compras públicas sobre este tema, de cómo empezar a facilitar de que se empiece a aceptar la idea de que se puedan comprar, digamos, productos o situaciones con más riesgo. ¿Ah? Y hay dos temas que yo quería como tirar encima de la mesa, como para también ponerlo, complementando lo que dice Rodrigo. Hay un tema que tiene que ver con la forma de comprar y que se está de a poquito ha ido ampliando en el Estado, y hay una institución que lo está empujando fuertemente, que puede ser una institución con la cual conversar a propósito de esto, que es el Laboratorio de Gobierno, que es un área que es un grupo que está empujando innovación dentro del Estado, además. Y uno de los trabajos que ha estado haciendo es con compras públicas, y la forma de plantear, dos temas. Uno, la forma de plantear el problema a licitar puede ayudar a facilitar que aquí se pueda comprar innovación. Cuando tú, en vez de tener una especificación muy exacta de lo que se quiere hacer, uno licita un desafío, como lo que ustedes están haciendo, el Estado ya tiene formas de aceptar que se liciten desafíos y que las soluciones permitan, por lo tanto, ser mucho más amplias y probablemente incorporar con mayor probabilidad innovación que cuando las licitaciones son muy estructuradas en torno a algo que se sabe lo que uno quiere. Ese es un tema, ¿ya? Ahora, eso no obsta que puedan fallar, como decía Jorge, digamos, pero hay un tema ya de comprensión del tema por parte de yo sé que hay gente de Contraloría que ya sabe esto, y desde el lado de compras públicas también se ha ido trabajando este tema. Y la segunda tiene que ver con el concepto mismo que se llama de compra pública innovadora, que es un concepto que ya existe en varios países del mundo. En Europa se ocupa muchísimo. Colombia, en Latinoamérica, Colombia tiene el tema tiene más desarrollado que Chile, que tiene que ver con distintos niveles de riesgo que asume el Estado, desde ya el nivel central, en cómo compra productos o servicios, en el cual el Estado tiene regulaciones para poder comprar, por ejemplo, investigación y desarrollo, sabiendo que comparte riesgo con el sector privado. Eso hoy día existe las formas de regularla en varios lados, de forma tal de aceptar el riesgo y aceptar la probabilidad de fallo, y que el Estado está comprando un producto que puede no funcionar. Entonces, a lo que voy lo que estoy tratando de decir es que no estamos dando una solución exacta a cómo resolver el problema, pero hoy día existen
mecanismos que ya se ocupan o ya se conocen en Chile, se están empezando a analizar desde el área de compras públicas por un lado y en Contraloría un poquito menos, pero también hay algo ya trabajado, pero en otros países de todas maneras que podrían emularse o adaptarse para empezar a empujar este tema un poco más fuertemente desde el área de compras y que se podría expandir para acá. Hay hartos trabajos en esa área que puede ser re interesante de compartir también. Eso. Esos dos temas que quería tocar, como cómo se hacen los llamados es un tema, y lo otro es el directamente cómo se adapta el sistema de compras públicas, que hay algunos experimentos hechos con el laboratorio de gobierno a comprar innovación, que puede serles de utilidad a ustedes. Sí, no, bien cortito, porque en realidad creo que tanto Rodrigo como Andrés lo tomaron todos los temas que yo por lo menos también tenía en mente. Ilustrar el caso español. Yo diría que el caso español, curiosamente, es uno de los países más avanzados en Europa, que además coincide mucho con nosotros porque tiene un sistema de organización del ente público, el sistema de régimen legal es muy parecido al nuestro. Aunque no lo crean, nosotros tenemos un sistema francés en el cual, Jorge da cuenta de esto, de que en el fondo el Estado solamente puede hacer lo que la ley autoriza a hacer, ¿no? A diferencia del sistema sajón, ¿no es cierto?, de Inglaterra, Estados Unidos, que no nos ayuda mucho en eso. España, que tiene un sistema de regulación bastante parecido a nosotros, del quehacer público, tiene un sistema muy avanzado de compras públicas innovadoras y descansa justamente en lo que decía Andrés. Una cosa es, de alguna manera, estructurar el problema y uno licita la solución del problema, y una segunda licitación es cómo se construye esa solución. A veces hay restricciones para que el que provee la solución sea el mismo que construye después. Hay ciertas condiciones para que no hayan problemas de captura y conflicto de intereses. Pero eso ya existe, y en el caso chileno ya sé que está bastante adelantado la forma que se estructura eso como un mecanismo. Pero volver al punto central que plantea Francisco, sobre todo, es la relevancia que tiene el sector público, no como un oferente a través de recursos para desarrollar ciencia y tecnología, sino también en su rol de demanda, ¿no es cierto?, de soluciones, y el rol que puede tener, pues, sobre todo en el ámbito de la defensa, para expandir el ecosistema, generar vínculos, porque de esos proveedores muchas veces surgen soluciones que terminan siendo escalables y potencialmente pueden salir a exportar, diversificando, ¿no es cierto?, nuestra matriz exportadora. Muchas gracias, Jorge, por la pregunta. Oye, volviendo un poco a la agenda que nos convocaba, no sé si tienes alguna data o experiencia en torno a esquemas en cómo otros países tratan la ya inversión de I+D desde el ámbito de la defensa, ya entrando, está el ámbito sectorial, y tú mencionaste, José Miguel, que los más grandes compradores ahí eran salud, energía, defensa. ¿Ya? No sé si ustedes tienen alguna información de cómo se estructura eso desde lo macro, digamos, y su relación con el ecosistema local de I+D, y si hay alguna experiencia en cómo ese gasto en I+D que viene a ser público, incentiva o apalanca en gasto privado. Estoy mirando en este momento las tablas de la OCDE de gasto en investigación y desarrollo con porcentaje de producto en defensa. Cualquiera de ustedes puede entrar, ponga las palabras clave Defense, R&D, R&D, y OCDE, OSD, y van a entrar a la tabla 58. Y ahí sale, para contestar tu pregunta. Primero que nada, lo que llama la atención es que Chile tiene rayita, 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 0, rayita, rayita, para los años del 2005 al 2018. Porque nos veamos. Y, por ejemplo, países como Estados Unidos tiene 49, 41 y 46. Eso quiere decir que el 45% o el 49%, depende del año, el gasto en temas de I+D en defensa representa el total del gasto público. O sea, el 50% del gasto público en investigación y desarrollo, en el caso de Estados Unidos, es gasto en defensa. O sea, esa es la orden de magnitud. El de Inglaterra va entre el 20 y el 15, ¿no? Israel, rayita, 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 y abajo sale un pie de nota que dice, vaya a tal lugar a verlo. Porque obviamente para un país como Israel, que no es el país más de ingreso más alto, pero como te decía, es el país que más gasta en investigación y desarrollo en el mundo con porcentaje de producto, los temas de defensa son clave. Ahora, habiendo dicho eso, y para que tenga unos números, entonces las órdenes de magnitud del esfuerzo que tiene un país como Estados Unidos, como puede tener, el otro alto es Turquía y Corea, que también coincide con gasto en investigación y desarrollo relativamente alto. Hay un tema bien interesante que surge un poco la segunda pregunta tuya, que es cómo apalanca, ¿no? Hay un libro bien interesante de Mariana Mazzucato sobre el Estado emprendedor, y ilustra el caso de la carrera espacial, ¿no? Que es un tema que está vinculado a temas de defensa. El origen
de la carrera espacial, obviamente todos sabemos, que fue un poco la amenaza que sentía Estados Unidos de la Unión Soviética en ese tiempo, por quien dominaba el espacio, y que lo hizo principalmente durante los años 50, 40 y 50 Rusia, ¿no? O la Unión Soviética. Pues bien, de alguna manera, cuando Kennedy en el año 61 dice, bueno, nuestra misión va a ser llegar a la Luna al final del siglo, ¿no es cierto? De la década, que fue el 69, y gatilló toda una cantidad de recursos, el empoderamiento de la NASA, etcétera, ¿no? Cuando hoy día uno mira qué sectores productivos existen en Estados Unidos como consecuencia derivada de la carrera espacial, es enorme. Los números van entre un 5 hasta un 12% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos en sectores que estaban indirecta o directamente vinculados con la carrera espacial, 30 años después. Pero porque esto no era temas de cohetería, por decirlo así, eran temas de textiles, alimentación, materiales, obviamente, ¿para qué decir telecomunicaciones? En el avance de la ciencia en general, en matemática aplicada, en cosas que se derivan de la carrera espacial. Entonces, a tu pregunta, lo que los números muestran, y el caso coreano es bastante parecido, no sé si todos saben, pero Corea, el primer sector que empieza a desarrollar justo después de la guerra de Corea, fue el que ustedes como Armada se vinculan mucho, que es la construcción de barcos. Se trajeron uno escocés, literalmente, que como uno de los héroes nacionales de Corea, y lo pusieron a desarrollar esta industria, que obviamente estaba vinculada con los temas de defensa, porque todavía estaba muy sobre la marcha la guerra, ¿no es cierto?, a fines del 53 para adelante, y empezó a desarrollar toda una tecnología que después derivó en otras cosas que se inventaron los chaebol, ¿no es cierto?, y la industria manufacturera. Entonces, si uno mira también lo que pasó en Corea, lo que pasó en Estados Unidos, ¿para qué decir en Israel?, ¿no es cierto? Ustedes saben que la principal fuente de talento científico-tecnológico son los muchachos que hacen el servicio militar, ¿no es cierto?, en algunas áreas especiales en Israel. De alguna manera esto genera apalancamiento, complementariedades de fuerza en ciencia y tecnología, en ciberseguridad, por ejemplo, en el caso particular que estamos hablando de este país, y en otros. Por lo tanto, los números acompañan exactamente lo que dices tú. Cuando el sector público, particularmente defensa, estructura estos problemas, requiere de alguna manera soluciones que son evidentemente para los temas de defensa, generan lo que economistas llamamos externalidades. Y una de las externalidades se llama externalidad de capacidades y de conocimiento, porque el conocimiento de alguna manera se desparrama, esa es la expresión en inglés, de hecho se desparrama, y ese conocimiento puede ser utilizado en otras cosas. En el caso, por ejemplo, no sé, el mismo libro, este aparatito que ustedes tienen acá, el 80% de la tecnología que está en este aparatito fue desarrollado por DARPA, que es la institución de defensa e investigación. Es el GPS, el tema, cosas relacionadas con el transistor, el internet, etcétera. O sea, tecnología que fue desarrollada originalmente para atender un problema de defensa, en este caso Estados Unidos, y cuyo conocimiento después un señor fantástico fue Steve Jobs, lo empaquetó, lo estructuró y lo terminó vendiendo a la industria que es Apple y sus derivados ahora. Entonces, hay mucha evidencia de que se genera ese apalancamiento que tú dices, Francisco, y que es clave, y muy interesante tenerlo en el radar como una política pública a impulsar, que Chile de alguna manera todavía ha hecho poco esfuerzo, como bien decía Andrés y Rodrigo. Yo quería aprovechar de hacer un seguimiento a un punto que son las sinergias, que me parece un punto relevante desde el punto de vista de la opinión política sobre el gasto. Acuérdate, nosotros, Chile, somos un país que le cobramos impuestos a las marraquetas. Cada 6 marraquetas, digamos, cada 5 marraquetas, una se la lleva el Estado, más o menos un 20%, digamos, para que financiemos las cuotas del club, para financiar todos los bienes públicos que nos tocan, entre ellos la defensa, que es algo muy importante. Pero fíjate que en otros países, lo que mencionaba José Miguel, la aplicación civil del problema militar llega mucho después, ¿me entiendes? Y yo quiero destacar algo que a mí me parece fascinante, que en un país con tanto mar como tenemos nosotros, de una u otra manera, la Armada de Chile ha tomado un rol supervisor, no me voy a equivocar con la palabra exacta, pero llamémoslo supervisor, del desarrollo marítimo. El desarrollo marítimo con respecto a una industria, si uno revisa los grandes desafíos que tienen ahí, si bien algunos son defensa en la definición angosta de defenderse de una potencia extranjera que te viene a invadir, digamos, ¿cierto? Y que es algo sobre lo cual tenemos que invertir como país. La gran mayoría de los desafíos que tienen ahí son desafíos súper compartidos y que tienen líneas directas al crecimiento del país, al desarrollo de industrias pesqueras, a la prevención de industrias ilegales, al medio ambiente.
si nosotros no sacamos nada con poner cuotas de pesca nosotros y cuidarnos entre nosotros si viene un barco del otro lado y se lleva los pescados? Así de simple. O sea, en ese sentido, lo que quiero destacar es que no tengo datos para decirlo duro, pero me parece que los desafíos que está planteando la Armada en esta vuelta, en este concurso, tienen, además de su interés en defensa genuino y valioso, además aplicaciones civiles. O sea, las aplicaciones son de beneficio civil casi inmediato, independientemente de que uno, entre comillas, conquiste la luna o haga otros proyectos que son como más de interés militar. Hay muchas cosas muy directas, muy valiosas que están haciendo aquí, o sea que me parecen muy interesantes de los desafíos que plantearon. Muchas gracias. Yo quería agregar una colita a lo que dijo Rodrigo, de este tema de las sinergias y relacionado a lo que estábamos hablando. Yo le agregaría un poco el valor, digamos, extra que tiene la idea de tener una misión, de cómo, tomando el ejemplo de la Luna, tomando el ejemplo digamos, también de lo que mencionaba Rodrigo, cómo el plantear objetivos a mediano plazo para resolver problemas reales, concretos, no tan reales, pero que digamos que te ordene tú a dónde quieres llegar, te puede ordenar hacia abajo, no solo a tu institución y generar masas críticas que hemos mencionado que son súper importantes, sino que además te permite establecer conexiones con otras instituciones que te permite generar más estos apalancamientos de forma más fácil, creo yo. Que tiene que ver con cómo esto te permite primero apalancar capacidades de otros lados, si eres capaz de abrirlo y comentar estos desafíos, digamos, tanto del mundo universitario, de otros áreas del sector público, el mundo privado, o sea, y si ese desafío pasa a ser un desafío inclusive que escapa a la institución donde estás, que pasa a ser un desafío de un país, te puede ordenar justamente en forma potente los esfuerzos de gasto, el capital humano y la institucionalidad para que esta cuestión ande mejor. Está muy relacionado a esta idea de la investigación por misión que mencionaba antes José Miguel, pero creo que es un tema que pasa a ser esencial para cómo se expande este tema en Chile y cómo aumenta el impacto. Entonces, el apalancamiento también pasa, creo, por pensar y compartir estos desafíos hacia adelante y que pueden permitir este apalancamiento, no solo lo que planteaban, digamos, aquí mis colegas de que te permitan estos efectos de derrame, desarrollo productivo, sino inmediatamente de organizar a distintas áreas relacionadas, por ejemplo, a la Marina, que pueden colaborar, no dentro de la Fuerza Armada, sino que fuera, para empezar a tener más escala, para tener más tracción. Yo me acuerdo de, no sé, cuando yo hace unos años atrás, cada cierto tiempo, una de las cosas que yo sufría, que me tiraba los pelos en el ministerio, cada cierto tiempo nosotros nos toca la marea roja. Llega la marea, que es un tema que está muy relacionado a lo que, digamos, por lo menos les llega más fuerte que a mí, digamos, usted, por el tema de la Marina. Y cuando se sabe que cada cierto tiempo ocurren, y cuando empiezan a ver los primeros indicios, el gobierno siempre plantea, vamos a hacer un plan para la marea roja, y uno espera que haya una cuestión coherente que permita, no eliminarla, pero hacer frente a este tema en forma coherente, y uno termina viendo que finalmente terminas con un concursito de Fondef de 4 proyectos de investigación aplicada de qué hacer, y con suerte un concurso Fondecita haciendo algo, y si tú ves los resultados concretos respecto a qué se hace respecto a un problema país, que es bien chileno, no exclusivamente chileno, porque tengo entendido que también en España hay marea roja, no terminamos con nada concreto, y no nos hemos atrevido a plantear que haya un objetivo de Estado de qué podemos hacer en de aquí a 10 años con este tema, cómo organizas a la ciencia, cómo organizas el sistema de información, cómo puedes organizar el apoyo de la Armada, por ejemplo, u otros para atacar mejor este tema desde lo productivo, desde lo social, desde la información, desde la investigación, y se podría armar una cosa muy interesante, por ejemplo, con un problema concreto como ese. En un símil a esto, algo que se podría hacer en otras áreas relacionadas a la defensa, de nuevo, pasando a ser temas que le importen a, ojalá, lo más amplio posible del espectro de la sociedad, te va a permitir aglutinar esto que no ocurre y no somos buenos para hacer, y yo creo que es un desafío enorme para, como digo, aunar fuerza, compartir ideas y escalar también la lógica de poner más cabezas encima a trabajar en estos temas. Esta idea de misión. Vamos a hacer un llamado al orden, pues ya son las 4 de la tarde y está entretenidísimo esto. Yo tengo una última ronda que me gustaría dejar lanzada, pero ya estamos ahí, porque si no José Miguel me va a matar.
Ahí, cuando uno piensa en resolver un problema, también está el buscar quién tiene un problema parecido al mío, ¿no es cierto? Porque en la medida que eso ocurre, entonces pueden haber más intereses, no solo apalancamiento desde el capital humano avanzado, sino que literalmente apalancamiento desde la parte financiera y mitigación de riesgo que eso asocia, porque esto, al fin del día estos son portafolios de inversiones. Y en ese sentido, ¿cómo, y la pregunta va a, ¿qué desafíos ven ustedes en el mutuo apalancamiento público-privado que se puede llegar a necesitar en un ecosistema chiquitito como el chileno? Yo quiero tomar por lo menos el primer guante. Yo soy profesor del área de finanzas en el MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y lo primero que uno le pregunta cuando la gente te presenta modelos de negocio, proyectos y todo, son ¿y quién te va a comprar? ¿Te fijas? O sea, antes de pensar quién te va a financiar, imagínate que alguien te va a financiar, quién te va a comprar, porque cuando tú llegas a preguntarle al financista de Venture Capital o Mercado Capital o lo que sea, la pregunta del millón es quién te va a comprar, ¿cierto? Y yo creo que una sinergia súper importante es decir, no, mira, es que estamos trabajando con la Armada, que en realidad tiene órdenes de compra por tanto, y además podemos apalancar eso con compras de algunos usos civiles que podría ser en pesca, en otras cosas. Eso se ve muy, muy interesante para un Venture Capital, para un fondo de inversión, que dice, esto no es solo un cuento de que alguien compra, aquí hay espaldas, es cierto, yo no estoy frente a una orden de compra de Washington DC, del gobierno de Estados Unidos, probablemente no alcance a financiar todo, no alcanzo a vender todo ahí o el único uso, pero sí me permite una masa crítica sobre la cual me puedo montar. Y segundo, hay un efecto de señalización. O sea, si estamos en un proyecto que ganó un concurso y que va con la Armada, todo el ecosistema de Venture Capital escucha esto y dice, aquí hay valor, y gente que sabe que está metida en el tema, que se dedica a esto, está decidiendo. Y si aparte le puedo dar usos civiles, puedo complementar, juntar. Un poquito el área financiera es un área que va a tratar de buscar esa sinergia, donde digo, le vendo un poquito, le vendo un uso a la Armada, pero otros usos para usos civiles que estén en otro lado. Pero de nuevo, la masa crítica de partir con ustedes puede ser muy, muy valioso para entrar en este círculo vicioso. Hoy día yo puedo estar subsidiando ese fondo de capital desde la Corfo, pero la queja es siempre la misma. ¿Dónde están los clientes? Y yo estoy sentado en un par de comités donde se asignan fondos, y la pregunta que uno siempre tiene que hacer, y me toca hacer, es ¿dónde están los clientes? Y 3/4 de las veces uno se encuentra que es cri-cri. En cambio, para cuando se haga esa pregunta en proyectos del tipo de desafío que están planteando, te arregla todo para atrás. En el fondo, dame una orden de compra, y así como Arquímedes decía que tú necesitabas una palanca para mover el mundo, yo creo que aquí necesitas una orden de compra para mover el mundo, o un problema con un jugador grande para mover el mundo. Y las finanzas no es que lleguen solas, pero se facilitan mucho. Ese es un poco mi visión. Desde las finanzas puede generarse la sinergia con el sector privado. Adelante, José Miguel. No, en la misma idea. Yo creo que además hay dos elementos adicionales que en el caso de defensa yo creo que lo hace lo particular. Primero, el tema de la cooperación que generalmente existe entre las instituciones de defensa, entre ellas. Yo creo que hay muchos mecanismos históricamente, por ejemplo, muchos de los avances que se han hecho en Chile son gracias a esta interacción que han tenido con otras instituciones, y lo mismo yo sé de las organizaciones de defensa en Chile, cómo ayudan dentro de Latinoamérica, esto yo lo he visto con mis propios ojos, a desarrollar mejores soluciones tecnológicas, ¿no es cierto?, para el quehacer de ellas mismas, ¿no? Y que tienen que ver, no son transaccionales en el sentido como economistas vemos esto, a través del mercado y de precios, sino tiene que ver con intereses geopolíticos y otros que obviamente el mundo de la defensa lo tiene mucho más claro que el mundo civil, ¿no? Eso yo creo que es un elemento clave dentro de la... Y lo otro también que en general, y esto tiene que ver un poco con la autonomía tecnológica,
que es otro elemento también importante. En los temas de defensa, la autonomía tecnológica es relativamente importante, porque obviamente, ¿verdad?, las situaciones, uno vive en un mundo que potencialmente hay amenazas, etcétera, y así como nos ocurrió en el gas, ¿no es cierto?, y generó todo un trastorno, obviamente en algunas otras cosas pueden, y ustedes lo tienen, yo sé que lo tienen mucho mejor, más claro que nadie, hay ciertas tecnologías que son claves que de alguna manera está bien tener la dependencia, pero no absoluta, ¿no? Y eso genera otro argumento para empezar a desarrollar ciertas capacidades locales, ¿no? Y entiendo que en la Armada, particularmente en los temas como ASMAR y otras instituciones que ustedes tienen, dicho sea de paso, una institución que más gasta en investigación y desarrollo en Chile, en el fondo, y hacen cosas fantásticas desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la construcción naval y otras, y esto derivado terminan construyendo ventiladores mecánicos, by the way, ¿no? O sea, que son además, tienen externalidades que en el fondo, asociándose con la universidad, terminan, en este caso, apoyando a Perú, que conozco también el caso más de cerca, en un tema de salud, ¿no? Y ahí hay conocimiento de alguna manera que está incorporado, ¿no es cierto?, ustedes y en la red, con que se vinculan. Creo que eso es una particularidad adicional que tiene la defensa, que no es una tecnología de llegar y comprarla, porque obviamente hay mucha dependencia y obviamente ahí requiere capacidades locales, al interior incluso de la institución. Y eso, de alguna manera, lo que los hace a ustedes estar atentos, mirando las mejores tecnologías, ver las complementariedades, desarrollar cadenas, estos ecosistemas, de alguna manera, ustedes, no solamente por el lado de la oferta, sino también por el lado de la demanda, por la compra, y generando este vínculo que tú decías, Francisco, de oferta, ¿no es cierto?, local, mediante concursos más pequeños, como el que ustedes están pequeños, me refiero a que no son cientos y miles de millones de dólares, sino que una escala más chica, ¿no es cierto?, para desarrollar atender estos problemas, estos desafíos. Yo creo que estructurar en términos de desafíos y misiones puede ayudar muchísimo a generar estos vínculos, ¿no es cierto?, que tienen demostrado éxito en otras latitudes. Yo quizás solamente agregar un dato duro de un trabajo que tú me compartiste, Francisco, hace poquito, de un trabajo académico del gasto en defensa en investigación y desarrollo y la conexión que tiene con el gasto privado en investigación y desarrollo, o sea, público versus privado, de que hay los datos muestran fuertemente que hay lo que se llama en inglés crowding in, que también lo hemos hablado con José Miguel y con Rodrigo muchas veces, de que el esfuerzo que hace digamos, el sector público, el sector privado no es que se sale, sino que se suma y agrega esfuerzo privado en investigación y desarrollo cuando eso ocurre en esta área. Y eso hay datos duros al respecto, digamos, y esa sinergia está, y yo creo que tiene que ver con lo que estaban diciendo acá José Miguel y Rodrigo, esta idea de efectos de demostración, de generar ciertas certezas, confianza para que otros, digamos, se sumen a estos desafíos, y que tienen efectos de derrame en lo productivo, en otras áreas de la economía o del país que son súper importantes. Yo solamente para cerrar nomás decir de que, o sea, a mí también me hace mucho sentido esta forma de plantear un poco el desarrollo de la Marina en la lógica de crear nuevo conocimiento y apoyar, digamos, el desarrollo del área en nuevas tecnologías. Yo creo que tiene muchos efectos colaterales positivos. Por un lado, o sea, la sociedad más comprende mejor dónde está parada y integra mejor a la defensa al mundo civil, y creo que es muy importante para el desarrollo del país. Hay una cosa que son efectos que no son económicos, como decía José Miguel, no son transaccionales, son un poco más de valóricos país, ¿no? De integrarse y de apalancar ideas, pero también de compartir y sacar las mejores ideas con otros que tiene, digamos, el trabajo que ustedes están haciendo. Y además permite, digamos, también un tema de transparencia de gasto, y una serie de cosas positivas que creo que tiene este tipo de iniciativas hacia adelante en general. Así que, de nuevo, yo creo que esas posibilidades están. Creo que van en el sentido muy el camino correcto, y desde el lado más o menos de analítico y de nosotros que somos medios nerds, apoyamos muy interesantemente lo que están haciendo. Ahí sí, ahí sí. Gracias Andrés, José Miguel, Rodrigo, ya son las 4 y estoy atrasado. Sorry, José Miguel tiene reunión ahora. Les quiero agradecer el tiempo que nos han dedicado, el acompañamiento. Por supuesto que vamos a seguir en contacto. Así que tengan una muy buena tarde, y nuevamente muchas gracias por acompañarnos. Jorge, te dejo el pase para el cierre y nos vemos la próxima semana. Sumarme a los agradecimientos para los tres. La verdad es que ha sido una conversación entretenidísima. Paseamos por varias partes, ahí estábamos conversando aquí con parte del equipo,
lo entretenido que estuvo la conversación en un área en donde nosotros, como decía también el comandante Macay, no es nuestra área de expertise, que es el prisma económico. Teníamos un montón de preguntas de la audiencia. Yo la verdad que quiero ofrecer las disculpas a toda la audiencia y que se nos fue el tiempo justamente por lo entretenido y lo dinámica que estuvo en la conversación. No alcanzamos a hacer todas las preguntas, tenemos un montón. Vamos a ver si podemos generar alguna instancia para hacer algunas aclaraciones, contestarla a través de nuestra página web, alguna manera tratar de abordar las preguntas, así que, pero agradecerle de todas maneras la intención de la participación, agradecerle a ustedes por estar con nosotros, por darnos sus puntos de vista, y dejarlos invitados a que nos sigan en nuestras redes sociales, a que sigan, todavía nos quedan conferencias en Innova Polinar, recuerden que esto es hasta el 1 de diciembre, entren a nuestra página web a descargar las bases del concurso de innovación abierta Avante 2020 y desearles muy buenas tardes a todos, que nos esperamos para el próximo martes a las 3 de la tarde, así es que muchas gracias y que tengan una buena semana. Gracias Rodrigo, Andrés, José Miguel, que estén muy bien. Muchas gracias a ustedes por la posibilidad de participar en esto, muy interesante. Exacto, muy interesante, muchas gracias. Soy vida, desde antes de que existiera la propia vida. Soy fuerza, y rujo desde las entrañas de la misma tierra. Soy quien se rompe, quien estalla, quien se postra ante ti, quien estuvo antes de que tú llegaras, y quien estará cuando te marches. Soy quien conocerá a tus hijos, y a los hijos de tus hijos, quien les marcará el rumbo. Soy quien les mostrará los espacios eternos y las líneas infinitas allá en el horizonte. Soy el aire que respiras, el sol que ciega tus ojos, la brisa que te roza en la piel. Soy el poder de alimentarte, de transportarte, de proveerte de futuro. Soy todo lo que esperas que sea. Y aún soy más. Ocupo tanta superficie del planeta que no serías capaz de imaginar. Y albergo tanta nueva vida, nuevas especies animales y ecosistemas que no alcanzarías a comprender. Estoy en las 2/3 partes del mundo en el que habitas. Soy la inmensidad que no puede calcularse. Soy tu mayor grandeza. Y estoy aquí por ti, desde antes que tú llegaras. Y seguiré aquí después de que te marches, si es que lo permites. Soy tu desafío, el de salvarme y velar por mí. El de vigilarme, controlarme y mantenerte alerta. El de protegerme y prevenirte. El de luchar por mí. Soy el desafío de que me salves, para salvarte tú. ¿Te importo? ¿Te importa el mar que tranquilo baña tus costas? He venido a desafiarte, a pedirte que des un paso al frente y formes parte, porque soy tu mayor grandeza. Y estoy aquí por ti. ¿Y tú? Avante, enfrenta el desafío.